Si usted quiere saber hacia dónde se dirige la política latinoamericana y la política local, pues este video le va a interesar mucho. Estamos con el docente universitario Antonini, además de un gran influencer de las redes sociales. Profesor, cordial saludo, bienvenido a Risaralda Opina. Muchísimas gracias, bien hallado a Risaralda Opina y bueno, y muy contento de estar contigo y de compartir un rato contigo y con los oyentes sobre temas tan importantes como esos que has adelantado. Dentro de los principios que tiene Risaralda Opina es el de dignificar la política y queremos ir desde lo más general hasta lo más particular y vamos a iniciar con la política latinoamericana. Le queremos preguntar al profesor Antonini, que es docente de economía, ¿cuál es esa transición en la política latinoamericana que está sucediendo con países, particularmente como en Colombia, que se dio un cambio de política, un cambio de gobierno, y lo que está sucediendo con Argentina, con el presidente Javier Milei? Pues mira, para mirar la perspectiva latinoamericana uno tiene que coger perspectiva, porque si mira las cosas desde un año vista, pues solo verá brotes en una dirección y en otra y no será capaz de sacar consecuencias profundas. Hay que mirarlo en perspectiva, 20, 30, 35, 40, 50 años. Lo que vemos es que no pasa nada. Es decir, que las cosas cambian para que todo siga igual. Que tenemos brotes a un lado, a la derecha, a la izquierda, es como una balanza que se mueve de un sitio a otro. Y todo porque no se van a los verdaderos problemas del pueblo latinoamericano, que tiene que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la ineficiencia productiva, con la falta de innovación. Y entonces los políticos, la política, generan en las personas una doble reacción, una positiva, que es la de expectativa, y otra negativa, que es la de la decepción. Expectativa, ¿por qué? Porque el político te promete cambiar tu vida sin que tu vida cambie, ¿vale? Te promete que todo vaya mejor, pero tú sigues igual. Eso es extremadamente tentador, porque nos regala todo sin necesidad de tener que cambiar nuestra forma de vivir. Y cuando hablo de forma de vivir, hablo nuestra forma política, pero también nuestra forma económica, nuestra forma cultural, nuestra forma moral. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esos ingredientes el sancocho no sale. Entonces, claro, al rato te llega la decepción. Y con esa decepción que se va acumulando, te hace que luego votes por la otra corriente. Esa es la razón por la cual en América Latina nos caracterizamos por ser tan viscerales, ¿no? Tan ambivalentes a la hora de votar de un extremo al otro extremo. Y todo es porque las recetas que se nos proponen no son las recetas que funcionan. Punto. Ahora luego podemos saber cuáles son esas recetas y por qué estas no funcionan. Se pensaba que era muy complejo que en Argentina se diera ese cambio de un kirchnerismo que venía por muchos años dominando la política en Argentina, y sucedió que apareció un Javier Milei con un discurso muy radical, economista al igual que usted, y con un discurso de libertario, algo que usted defiende en sus teorías sobre la libertad, el eje de todo. Y también se pensaba que en Colombia no sucedería un cambio, que Colombia se abalanzara hacia la izquierda para elegir a un presidente como Gustavo Petro, pero se hizo. Y allí es una parte de lo que usted nos estaba explicando. Hoy hay decepción en Colombia, ¿cree usted, por haber elegido a un presidente de izquierda? Hay decepción por haber elegido a un presidente de izquierda, pero yo creo que también hay decepción en Colombia, aunque no hubiera un político de izquierda. Desde luego un político de izquierda genera dos veces decepción, uno por ser político y otro por ser de izquierda, cosa que tiene Gustavo Petro. Entonces, claro que es decepcionante lo de Gustavo Petro, pero eso lo sabíamos desde antes de que lo votáramos. Cualquiera que hubiera visto los videos de las personas que nos dedicamos a esto lo sabría. En primer lugar, sus políticas no funcionan. Y bendito sea el Señor que la ineficiencia institucional de Colombia le está impidiendo que sus políticas puedan ser aplicadas e implementadas, lo cual nos está ahorrando muchos quebraderos de cabeza. De tal manera que un poco el presidente está haciendo más de merchandising que de verdadero presidente, porque sus políticas luego no acaban de cuajar, no acaba de cuajar su reforma sanitaria, no acaba de cuajar ninguna de las ideas que tiene. Profe, allí yo quiero preguntarle, y para entrar en contexto, a muchos de los seguidores de Risaralda Opina, a quienes les encanta la política, los temas políticos, sociales y electorales de este canal, ¿cuál ha sido su bandera y cuál ha sido esa defensa que usted ha hecho y hace desde sus redes sociales? Y lo encuentran allí una promoción para sus redes sociales como Antonini. ¿Cuál es esa defensa que usted realiza para que ellos entren en contexto e identifiquen que usted no ataca
a Gustavo Petro por ser Gustavo Petro, sino porque hay algo que él va en contra de eso que usted defiende. Ni a Gustavo Petro, ni a Milei, ni a Bukele, ni a ninguno de todos los que he criticado. Yo no los critico como personas y no deberíamos de hacerlo nadie. Primero porque no los conocemos personalmente. Eso para empezar. Y en segundo lugar porque nosotros lo que criticamos son las políticas que encarnan, son las políticas, lo que a mí me interesa como ciudadano. Mi única relación con Gustavo Petro es una cuestión de ciudadanía. Íntimamente yo no tengo nada que ver con él, no lo conozco, no me he tomado un café. Solo me interesa lo que él puede hacer en mi vida y en la vida de los míos. Y eso tiene que ver con las políticas. Sus políticas, como toda política de izquierda, no la de Petro, como toda política de izquierda, está condenada al fracaso y en América Latina al fracaso inmediato. Y lo está por una razón, digamos, la respuesta corta, porque nos cohíbe y porque nos limita nuestra libertad. La respuesta larga, porque son políticas de ineficiencia económica, son políticas que no fomentan la innovación, la apertura comercial, la entrada de multinacionales, la innovación, el progreso tecnológico, la acumulación de capital. Son políticas más centradas en una idea de justicia social que la siembra su propia mente que lo que realmente el pueblo puede hacer. Por ejemplo, me dirá alguien, ¿es que acaso usted está a favor de que haya pobreza en Colombia? Por supuesto que no. ¿Usted está a favor de que haya una desigualdad hiriente en Colombia? Por supuesto que no. De hecho, considero que la desigualdad es uno de los puntos claves de este país. Entonces, ¿por qué no apoyas al presidente Petro? Bueno, de la misma manera que estoy a favor de tomarme una copa de vino con 20 años, pero se la niego a un niño de 5 años. Porque a un niño de 5 años una copa de vino le hace mal y a un hombre de 20 una copa de vino le hace bien. Punto. Pues es exactamente igual. Lo que ocurre es que la estructura económica colombiana no está en condiciones, no está a la altura de las demandas ideológicas de Gustavo Petro. Petro piensa en Finlandia, Petro piensa en Alemania, pero aquí se escucha reggaetón, no se escucha Mozart. Aquí no te paras en los pasos de peatón, en Alemania sí. Entonces yo le digo a Gustavo Petro, ¿quieres tener una economía como Alemania? Pues que los colombianos empiecen a comportarse como alemanes. Pero el problema está precisamente ahí, que nadie te dirá el asunto. Y el asunto es que el único cambio que te cambia, o sea, el único cambio que cambia, es el que te cambia. Y ahí tenemos que ir a la cuestión de la libertad individual de cada colombiano. Colombia es pobre porque el colombiano actúa pobremente. Colombia es desigual porque el colombiano actúa desigualmente. Por ejemplo, mis estudiantes no se conocen entre ellos. Llevan 5 años en la universidad y no saben cómo se llama su otro compañero. Ellos están reproduciendo la desigualdad de clase que luego critican en la calle en las manifestaciones con Petro, ¿me entiendes? El asunto es infinitamente más complicado, más profundo que el simple hecho de vender propaganda. La ilusión que venden los políticos genera en los ciudadanos un afán de elegir a ciertos candidatos que les proponen cambios que nunca llegarán, que probablemente nunca llegarán, dado las condiciones de este país, como usted lo acaba de mencionar. De todos los países, Hernán. Son los ciudadanos, en definitiva, y allí lo podríamos decir, sacar como conclusión, son los ciudadanos los dueños del poder político para elegir a sus mandatarios, pero carecemos de una idoneidad para poder elegirlos. Sí, pero pienso, fíjate, le he pegado a los políticos, ahora le voy a pegar a los ciudadanos, a mí mismo como ciudadano. El problema que tenemos con los políticos es que tenemos los políticos que nos merecemos. Decía Solón, un gran jurista griego, decía, no le doy a mi pueblo las mejores leyes, le doy a mi pueblo las mejores leyes que están en condiciones de tolerarme. Pues esto precisamente es lo que ocurre en la realidad. Nosotros no queremos realmente políticos que nos digan a la cara exactamente cuáles son nuestros problemas y cómo podemos vencerlos, porque en realidad lo que queremos seguir es viviendo, yo lo digo mucho en redes sociales, felizmente instalados en la mediocridad. Nosotros no queremos lo que tiene el vecino, queremos que el vecino no lo tenga. ¿Por qué? Porque cuando el vecino progresa pone en evidencia la mediocridad en la que nosotros vivimos felizmente instalados. Y como no quiero que un político ni nadie me diga lo que estoy haciendo mal, pues prefiero a un político que me diga que lo estoy haciendo bien. Y por eso los políticos acaban diciendo lo que la ciudadanía quiere escuchar. Al fin y al cabo ellos viven de los votos. Ellos no van a decir algo que la ciudadanía está en contra. Por lo tanto nosotros tenemos que cuestionarnos la ciudadanía en función de los políticos que tenemos. Son un espejo que reflejan la realidad del pueblo. En Finlandia, una persona que plagia una tesis doctoral, ella misma dimite de la política. En Colombia, en España, alguien roba y no dimite. Bueno, pues eso refleja el nivel social que tenemos en un país y en otro país. Y luego, pues evidentemente, las condiciones de desarrollo. Ahora, a propósito, una cosa, Hernán, solo muy corta,
que sí te quiero decir para que quede claro, porque alguien me puede decir, vale, muy bien, entonces ¿qué funciona? ¿No? O sea, ok, esto no, aquello tal, entonces ¿qué es lo que funciona? No hay otra cosa que funcione, mis estudiantes lo saben. No hay una única cosa que funcione que no sea la libertad. Y la libertad no es hacer lo que te dé la gana, es poder hacer lo que debes hacer porque te da la gana. Es decir, la libertad es sacar la mejor versión de las personas. Y cuando hablamos de la mejor versión en economía, es fomentar la innovación, es atraer las multinacionales, es traer profesores extranjeros, es mezclarnos con el cosmopolitismo del mundo. Es que Colombia esté en condiciones no de exportar cualquier cosa, sino de exportar valor añadido. Es, por ejemplo, cuando muchas veces le digo a ProColombia, le digo que Colombia no tiene que exportar, si eso genera inflación. Un país no se hace rico exportando, un país se hace rico internacionalizando los procesos de producción. No es que vendamos ropa a Estados Unidos, es que produzcamos como Estados Unidos. Esa es la diferencia. Eso es internacionalizar, producir como Estados Unidos, no vender a Estados Unidos. Para vender a Estados Unidos ya vende Camboya, República Centroafricana, el Congo, esos países muy miserables. Nosotros no tenemos que vender a Estados Unidos, tenemos que producir como Estados Unidos y entonces vendrán a llamar a nuestras puertas directamente. Profesor, para ir finalizando, quiero preguntarle qué tanto conoce usted la política departamental y la local. ¿Qué conoce usted de la política en Risaralda y en Pereira? La conozco extremadamente poco. Tengo una posición muy superficial de la política porque considero que no merece la pena. A mí no me merece el tiempo estudiar sobre el alcalde, sobre el gobernador, no, porque una de las cosas que me molestan realmente es que aquí la autoridad no se ejerce de manera pedagógica, sino que se ejerce autoritariamente. Es decir, el otro día había una manifestación, cortaron la Sur, había 4 personas protestando, eso en España es inconcebible. O sea, usted es el garante de que yo no sé cuántas miles de personas que pasan todos los días por aquí, unas con infarto de miocardio que tienen que ir al hospital, otras que tienen que ir a trabajar, otras que tienen que recoger a los niños, pues porque 4 personas se han puesto a manifestarse. Oiga, coge a esas personas, dígale a qué hora pueden manifestarse, en qué lugar, reserve el sitio, es decir, ordene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la política local, para mí, sinceramente, es que... ¿Influye más la nacional sobre la local? Pues... influye, termina por decidir la nacional. Ni tan siquiera. Si tú me preguntas a mí, ¿quién es el dueño de Petro? El dueño de Petro es la Agenda 2030. El dueño de Petro es el deseo que tiene Gustavo Petro de ser querido por la Unión Europea. El deseo de Gustavo Petro es tener un pasaporte español, que no sé si lo tendrá. Ese es el deseo de Gustavo Petro. Gustavo Petro criticaba a los españoles que defendíamos la conquista. Sin embargo, luego se fue a España para que le pusiera el rey de España el boisón de oro. No hace falta que te diga de dónde viene el boisón de oro, ¿verdad? Va y se lo pone. Es decir, lo que yo veo es que muchos políticos en América, casi todos los políticos, no todos, pero muchos políticos en América Latina y en Colombia, tienen un deseo profundo de ser queridos por pares superiores, españoles, franceses, alemanes. Y en el caso de Gustavo Petro es capaz de copiar políticas medioambientales, feministas, socialistas de la Unión Europea, no porque funcionen en Colombia, que no funcionan, sino para recibir el aplauso y el halago de organismos internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea. Entonces, si yo quiero mirar realmente quién gobierna Colombia, yo no tengo que mirar a Colombia, yo tengo que mirar a la Unión Europea. América Latina y Colombia en particular aún no se ha descolonizado de Europa. Antes estaba unida por las relaciones de poder, ahora está unida por las relaciones de la estima y de la reputación. No se ha separado. Profesor, para ir finalizando, o para finalizar, ¿hacia dónde va la política de Colombia? ¿Cuál será ese futuro del próximo presidente que será electo en un poco menos de año y medio? Va a depender también de lo que pase con la constituyente, que quiere celebrar Gustavo Petro, que vuelve a demostrar nuevamente el político que ya sabíamos que era, ¿no? Y hoy es polémica en el país por ese discurso que él quiere implementar sobre la Constitución. Él tiene varias cosas que se las voy a refutar. La primera, él dice que él no es para mantenerse en el poder. Incluso si eso fuera cierto, aunque eso también lo decía Hugo Chávez, pero bueno, puede ser que él no sea Hugo Chávez, pero lo decía Hugo Chávez. A mí me da igual que el que le siga se llame hijo de Petro, primo de Petro, Petra, Petruski, Petrosian, es decir, el problema no es si está Petro, el problema es si está su forma de ver las cosas. En segundo lugar, él quiere imponer por medio de decretos
políticas como por ejemplo la universalización de la educación, de la salud y de un ingreso mínimo, que solo pueden ser aseguradas en función de los niveles de productividad del país. Es decir, en función de la madurez económica del país. No pueden imponerse por decreto, porque el dinero no llueve del cielo. El dinero es el resultado de crear riqueza, y eso lo crean los colombianos por medio de la libertad y de la innovación. Por lo tanto, si cortas libertad, cortas innovación, cortas crecimiento económico, cortas posibilidad. Entonces el gobierno, la única manera que tendrá es imprimir billetes. Imprimiendo billetes le dará fuego a la inflación. Y entonces, para no aceptar que han cometido un error, buscarán un chivo expiatorio. Normalmente Estados Unidos, quizás España o quizás cualquier otro culpable al que decir que sus políticas no funcionan, no porque sean malas, que lo son, sino porque hay un enemigo externo que ha entrado. Oye, cada vez que llega un socialista aquí aparece un chivo expiatorio, un enemigo, ¿te has dado cuenta? Es una cosa alucinante. La CIA... Algo similar con lo que sucede con un país hermano. Es que con Venezuela, es que es absolutamente alucinante. ¿Quieres acabar con los chivos expiatorios? Acaba con la izquierda. La izquierda es una fábrica, es un productor nacional de chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque necesita echarle la culpa a alguien de las políticas que fallan. ¿Por qué fallan? Porque son políticas enemigas de la realidad. Pero no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque prefieren antes creer que Colombia es su Colombia que la Colombia. Ellos prefieren creer, y Gustavo Petro entre todos los socialistas, que Colombia es la Colombia que ellos tienen en el corazón, no la que ven en la calle. Pero perdona que le diga, presidente, la Colombia es la Colombia real, la que está en la calle, la que en el centro de Pereira va por el suelo, borracha, drogada, alcoholizada, un montón de personas en la mendocidad. Eso también es Colombia, eso hay que verlo. Pero también hay que ver que Colombia es Medellín, que Colombia es innovadora, que hay personas que generan empleo, producción, que no se le puede ahogar, que tiene un 50% de informalidad. Eso también es Colombia. Que tiene una de las desigualdades, la segunda más alta después de China y de Sudamérica. Eso también es Colombia, hay que aceptar ese tipo de cosas. Tenemos que aceptar que Colombia no tiene ninguna ciudad entre las 100 más contaminantes del planeta, y que Colombia no tiene sucio el cielo sino el suelo. Por lo tanto no tiene un problema de contaminación sino de educación. El colombiano no contamina, ensucia. Eso es Colombia. Pero si yo no acepto esa realidad, entonces estaré aplicando políticas que no tienen que ver con los problemas de Colombia. ¿Por qué? Porque no quiero ver la realidad colombiana. ¿Y por qué no quiero verla? Porque tampoco al colombiano le interesa que se la cuente. Y entonces quiere que le mienta. Eso es lo que empezamos a hablar desde el principio. Esa es la lagartija que se muerde la cola. Tenemos políticos malos porque no queremos que nos digan la verdad. No queremos que nos digan la verdad porque no queremos salir de nuestra mediocridad. No queremos salir de nuestra mediocridad porque tenemos políticos ineficientes. Y así. ¿Hasta cuándo vamos a querer estar así? Así llevamos un siglo. Entonces yo vengo aquí, desde España, me contrato una universidad y yo considero que mi función es hacer así, y cortar dentro de mis limitaciones ese círculo vicioso en el que está el país. Punto. Y que el colombiano empiece a mirar realmente cuáles son sus problemas y no cuáles le quieren hacer creer. Profesor, muchas gracias por estar en Risaralda Opina, y esta ha sido una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en este canal. Muchas gracias, profesor. Muy bien, Hernán, un placer, muchísimas gracias.